Hola, buenas noches. Disculpen la tardanza. Se me dificultó un poquito aquí. Siempre lo complica mucho Facebook. Si no es una cosa, es otra, pero ya estamos aquí. Bienvenidos una vez más a la esencia del terror. En este círculo maldito en el cual estaré hoy aquí yo solo. Pese a que Atenea Reines fue quien motivó a que siguiéramos con esto, pues hoy no se encuentra aquí con nosotros, pero no pasa nada. Después se nos podrá unir a otro tipo de círculo maldito. Como siempre, es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Hoy exploraremos un tema que ha cautivado la imaginación por siglos. Los vampiros. Seres de leyenda o criaturas reales. ¿Qué hay detrás de la fascinación por estas figuras de la noche? En esta misión desentrañaremos los orígenes del mito del vampiro, desde las antiguas leyendas de Europa hasta la literatura y el cine moderno. Hablaremos de las características que lo definen: la sed de sangre, la inmortalidad, la hipnosis, la sensibilidad a la luz del sol y mucho más. También exploraremos el impacto cultural de los vampiros desde las historias de terror hasta las románticas novelas góticas. Y la cuestión es, ¿son los vampiros solo producto de nuestra imaginación o existe una pizca de realidad en sus leyendas? Descúbrelo aquí esta noche. Muy bien. Ah, es que está Seira. Hola, Seira. Em, Tuve un poco de conflicto para poder transmitir el día de hoy. Sí, si no es una cosa es otra. Si vieran cuántas cosas detrás te pide Facebook para hacer el en vivo desde la computadora, claro. Porque desde el celular es como más sencillo, pero siento yo que no se ve igual de bien. Ok, si yo les contara que la palabra vampiro viene de un malentendido, ¿sí? Porque en su origen no se les conocía con con ese nombre, ¿no? El malentendido que dio origen al popular mito de los vampiros, según la BBC, menciona que se han registrado anécdotas de apariciones de vampiros en culturas de todo el mundo, pero fue en Europa donde el término se popularizó. El artículo, Los orígenes reales del vampiro antes de Drácula, en español, menciona que en el siglo XVIII la gente creía que los vampiros eran responsables de la muerte del ganado. El artículo, El origen, evolución de los vampiros, menciona que en 1847 se publicó Barney the Vampire, una novela que popularizó la imagen del vampiro con un noble con dos colmillos que deja dos heridas en el cuello de sus víctimas. Este relato pues es más antiguo que el de Drácula, ¿no? Aunque no hay un primer caso registrado de vampiros, eh, la información sugiere que el mito del vampiro se popularizó, como vieron, en el siglo XVIII, a causa de esta novela que les comento. Anteriormente no se les llamaba vampiros. Ahorita vamos a indagar un poquito hacia la antigüedad. Se les conocía con otros nombres, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver mi gente bonita por allí. Este, el video bueno, el artículo que les compartí acerca de Lilith, quien es considerada madre de vampiros, ¿sí? Y la primera vampira de la historia, ¿no? También por ahí dejé un especial sobre vampiros en video de narraciones, en la cual vuelvo a tocar el tema de un relato acerca de un culto hacia una estatua de Lilith, a la cual le daban un poco de sangre, porque la gente de ahí pensaba que lo requería. Pero bueno, el mito del vampiro, esta criatura que se alimenta de la sangre de los vivos, siempre ha cautivado nuestra imaginación, ¿no? Durante siglos.
Sus raíces se hunden en la historia, evolucionando y transformándose a través de diferentes culturas y épocas. Comenzamos en la Grecia antigua, aunque también hay registros en Egipto y en Mesopotamia, ¿sí? Eh, Hablando en términos de Lilith, donde se conoce el relato más antiguo, se da en Sumeria, la primera civilización del mundo. Ahí es donde se tiene constancia acerca de ella. Ya después lo popularizó el cristianismo basándose en el judaísmo, ¿no? En la mitología hebrea. No obstante, no se le daba la categoría como vampira como tal, era más bien un ser demoníaco, ¿sí? Madre de incubos y súcubos. Eh, Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle acerca de ella. Quien haya leído ya su historia sabrá que fue una mujer que no quería estar sometida a Adán, ni siquiera en el acto sexual. Ella quería ir por encima, ella quería montar, no quería estar debajo de. Entonces fue castigada y fue relegada al Mar Negro, donde encontró otra pareja que después les contaré cómo está el rollo. Bueno, pero remontémonos a la Grecia antigua, ¿sí? Aunque no se habla de vampiros en el sentido moderno, la mitología griega nos ofrece figuras como los empusas, demonios femeninos que se alimentaban de la sangre de los viajeros. También encontramos a la lamia, seres que se alimentaban de niños, y a las moiras, quienes son las que controlaban el destino de los humanos. Estas figuras, aunque no eran vampiros en el sentido estricto, comparten características que se asocian a la figura del vampiro: la sed de sangre, la capacidad de transformación y la conexión con la muerte. En el caso de las moiras, pues saben que es las que cortaban, ¿no? Los destinos del hombre hacia su último, en su camino hacia para acá. Eh, Hola Doria, hola Denis Rocha, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a la Esencia del Terror. Conforme avance la noche, pues van a ir avanzando, van a irse agregando más personas que son fan de este programa. Ojalá y se alcancen a conectar antes de que comience con los relatos, que es lo que más le gusta a la gente. Estos relatos que de repente no los van a dejar dormir porque, ¿cómo decirlo? Lo que viene siendo la idea del vampiro popularizada por Hollywood no es la misma. eh, no tiene las mismas características que los vampiros como tal, ¿sí? Como la lamia. La lamia, creo que la mencioné en el primer programa de brujas. Hablaba de esta mujer que se robaba a los niños para alimentarse de su sangre. Esta mujer que era como un tipo de arpía, podía transformarse en varias cosas. Y tenemos también la imagen de la strega italiana. En la tradición, la strega italiana es una bruja que se alimenta de la sangre de los niños, es parecido a la lamia, que a diferencia del vampiro no es una criatura de la noche, sino que se presenta como una mujer atractiva que utiliza su encanto para atraer a sus víctimas. La strega, como el vampiro, se asocia a la magia negra y a la muerte. Y aquí tenemos el ancestro directo de la palabra vampiro. Como saben, donde son más populares los vampiros es en Rumania, Hungría y toda Europa del Este, ¿no? Tenemos el Strigoi. Igual si se pueden echar una vuelta allá a mi canal. Tengo un relato muy interesante acerca de una bruja Strigoi que estuvo acechando a una monja en un monasterio por aquellas tierras. Es bastante interesante este relato. Bueno, en la mitología rumana, el Strigoi es un espíritu maligno que se alimenta de la sangre de los vivos. Se cree que el Strigoi es el alma de un muerto que no ha encontrado la paz y que regresa a la tierra para atormentar a los vivos. El Strigoi se caracteriza por su aspecto grotesco, su capacidad de transformarse en animal y su sed insaciable de sangre. Quiero dejar en claro que allá en Rumania y en toda Europa del Este, esta cuestión acerca de los Strigoi no es considerada un mito o una leyenda. Es considerada como una realidad incluso hoy en día, ¿sí? Ha habido casos nuevos
de tumbas que han sido exhumadas nuevamente para hacer una serie de rituales para detener a estos vampiros. Lo mismo en Italia, hay algunos pueblos muy alejados en los cuales podemos encontrar a cadáveres que se les colocaron eh, ladrillos en la boca y uno aquí y aquí para que no puedan salir a alimentarse estos seres. Pero como les digo, para ellos no es una leyenda, no es un mito, es una realidad. Aún hoy en día se llegan a encontrar este tipo de cosas entre las paredes de algunos edificios modernos. Y de modernos, pues hablo que son de los años 60, 50, ¿sí? Hasta creo que el más reciente es de 1975, si no me falla la memoria. Pero ¿qué hay del vampiro moderno? Pues el vampiro moderno, el término vampiro, se popularizó en Europa en el siglo XVIII y se asocia a la figura de un noble con dos colmillos que deja dos heridas en el cuello de sus víctimas. Esta imagen se popularizó en 1847 con la publicación de Barney the Vampire, como les comentaba. Y este tipo de cuentos de vampiros primitivos que son antecesores a Drácula. No existía una figura del vampiro como la figura aristocrática, ¿no? Porque recuerden que Drácula es el conde, ¿sí? Este aristócrata. Eh, el que comenzó este tipo de relato no fue otro que el autor John William Polidori con su novela El vampiro, en la cual él reflejaba la figura del Lord Byron como este vampiro que echaba a perder las vidas de los demás, porque no nada más se alimentaba de ellos, sino que los corrompía todo aquello que estaba a su alrededor. Era una especie de venganza hacia este buen autor, a quien se le acusó de plagio de la obra, se dijo que fue plagio directamente hacia Lord Byron, cosa que no fue cierta, que Lord Byron nunca lo aceptó porque él era demasiado ególatra. Él decía que esa obra no estaba a su altura. ¿Sí? Eh, pero bueno, eso es otra historia. Ya después les traeré La Noche de los Monstruos, en la cual quiero hacerle honor a Mary Shelley y a John William Polidori. ¿Sí? El que pueda llegar a ver el relato quería la película de Shelley, de Mary Shelley, véanla para que vean cómo nace este Frankenstein, su relato, cuando era muy, muy joven. ¿En qué se basó, no? Bueno, ha llegado la hora de contarles el primer relato de la noche. ¿Sí? Así que estén atentos. Oh, miren, está el buen Serapio y el buen Aquat aquí. Buenas noches, buenos amigos míos. Ya saben, las personas que no puedan conectarse, ahí les queda grabado el video. Y si no, también ya saben que lo subimos a YouTube. Tenemos ahí nuestro canal y nuestra lista de reproducción bajo el nombre de Círculo Maldito. Ok. Bueno, este relato se llama Raíces de Oscuridad. Desde que llegué a este rancho enclavado entre las montañas de la Sierra Madre Occidental, supe que había algo peculiar en el aire. El lugar, con su belleza rústica y su aislamiento, me parecía un refugio perfecto. Me contrató un extranjero que buscaba a alguien que cuidara de su casa y, sobre todo, su jardín. Era un hombre reservado de pocas palabras, que pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la casa. Con el tiempo, su presencia se volvió menos significativa y pronto me encontré solo en este vasto lugar. El rancho estaba rodeado de un silencio peculiar, como si el mundo exterior hubiera sido sepultado bajo un manto de calma. Las primeras semanas transcurrieron en una rutina monótona de cortar césped, podar arbustos y cuidar las flores que adornaban el jardín.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cosas extrañas que me hicieron fruncir el ceño. Todo comenzó con los animales. Primero fueron roedores, pequeños ratones y ardillas que salían a corretear por el jardín. Cada mañana, al salir a trabajar, encontraba uno nuevo desangrado y seco, como si el sol los hubiera absorbido por completo. Al principio pensé que eran meras coincidencias, pero pronto la inquietud creció en mí. No hay depredadores en la zona que pudieran haber causado tal carnicería. Me preguntaba si tal vez el antiguo roble que se erguía en el centro del jardín tenía algo que ver con esto. En medio, la persona que me contó este relato, porque saben, sí saben cómo trabajo yo, ¿no? Yo recibo a veces relatos y yo los retomo y los adorno, porque a veces sus relatos son muy cortititos. Ya les ponemos palabras bonitas, ¿no? La cadencia. Pero esta persona menciona que hay un roble en medio del jardín del cual eh, las raíces se retorcían de una manera sobrenatural. Este, ¿qué onda? Ah, lectura de vampirismo. Ok. Bueno, les digo, estaba este árbol súper extraño, ¿no? Ahí está. Y este cuate lo asociaba a él. Entonces, una noche, mientras regaba las plantas bajo la luz de la luna, escuché un llanto. Era un sonido desgarrador, como el de un bebé perdido en el bosque. Miré hacia la dirección del ruido y vi una sombra moverse entre las raíces del viejo roble. Era un árbol imponente, con un tronco grueso y una corteza rugosa que parecían guardar secretos de tiempo pasados. Sus raíces se extendían como serpientes envolviendo el suelo en un abrazo oscuro. A medida que pasaban los días, el llanto se convirtió en un eco constante en mi mente, inquietante y triste, intentando ignorarlo, pero cada noche se hacía más fuerte y más claro. Era un lamento que se colaba en mis sueños, perturbando mi descanso. Y entonces la vi. Una mujer de belleza etérea, más pálida que la luna misma que se asoma entre las raíces. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban un anhelo que me hizo temblar. Me sentí atraído hacia ella, como un náufrago hacia la orilla. Pero había algo en su mirada que me helaba la sangre. Recuerdo la primera vez que realmente la vi. Estaba trabajando cerca del árbol, arrodillado en la tierra, cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí estaba ella, entre las raíces, como si hubiera emergido de la tierra misma. Su cabello largo y oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros y su piel tenía un brillo sobrenatural. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. A medida que la observaba, algo en mí comenzó a cambiar. Me sentí atraído por su belleza, pero también inundado por un miedo inexplicable. Había una tristeza en sus ojos, como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía escapar. Quizás esa era esa tristeza que me empujaba a acercarme más a conocerla. Cada vez que la veía, el mundo a mi alrededor se desvanecía, y de pronto me di cuenta de que mi obsesión por ella crecía como un fuego. Una tarde, mientras estaba en el jardín, decidí que debía hablarle. Me acerqué con cautela, sintiendo el pulso de la tierra bajo mis pies. La mujer se volvió hacia mí y su mirada me atravesó. ¿Por qué lloras?, le pregunté, mi voz temblando por la mezcla de curiosidad y temor. Ella sonrió con tristeza y respondió: lloro por todo lo que he perdido. Esa respuesta me dejó sin aliento. ¿Qué podía haber perdido una criatura tan hermosa? La conversación fluyó y ella comenzó a contarme historias de tiempos antiguos, de amores perdidos y sueños marchitos. Me contó sobre el rancho, sobre la vida que había conocido antes de que el tiempo la atrapara en ese lugar. Cuanto más hablaba, más me sentía cautivado por su encanto, pero también por la sombra que la rodeaba. Sin embargo, mi fascinación pronto se tornó en obsesión.
Cada día la buscaba entre las raíces del árbol, deseando escuchar su voz, anhelando verla de nuevo. Pero cada encuentro se volvía más extraño. Noté que cada vez que me acercaba el llanto se intensificaba, como si la tristeza de su existencia quisiera atraerme aún más. Era un juego peligroso, pero no podía resistirlo. Una noche decidí que debía acercarme más. La luna llena iluminaba el jardín y el aire estaba cargado de una energía desconocida. Me acerqué al árbol, sintiendo su energía pulsar a través del suelo. Las raíces parecían llamarme, prometiendo secretos y deseos ocultos. Me arrodillé junto al tronco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando sentí su presencia. La mujer cuya belleza había comenzado a consumir mi razón se alzó frente a mí. Su mirada ya no era seductora, sino aterradora. En un instante comprendí la verdad. Era un ente que se alimentaba de la vida misma. Su belleza era una trampa, un anhelo que me había llevado a ese momento oscuro. La obsesión se tornó en terror. El tiempo se detuvo y la desesperación me invadió. Intenté retroceder, pero las raíces parecían agarrar mis pies, atrapándome en su abrazo. La mujer se acercó más y su voz se convirtió en un susurro helado. Ven a mí, decía, y yo tenía que mis fuerzas se desvanecían. Estaba a punto de perderme en las sombras de ese árbol maldito cuando escuché una voz familiar que rompió el hechizo. Era mi patrón, quien había llegado justo a tiempo. Lo vi aparecer entre la bruma de la noche, su figura imponente iluminada por la luz de la luna. Ordenó que derribara el árbol y que bendijéramos la tierra. Días después trajimos al sacerdote. Su voz resonó en el aire y sentí que la presión sobre mi pecho se aliviaba. Mientras que el tronco caía, sentí que la oscuridad se desvanecía, y la mujer, con un grito que resonó como un eco de mil almas, desapareció entre las raíces. La tierra tembló y el aire se volvió más ligero, como si una sombra se hubiera levantado de mi alma. Desde entonces, el rancho recuperó su serenidad, aunque a veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar un llanto lejano. Es un recordatorio de lo que una vez fue, de la belleza y el horror que se escondía en las raíces del viejo roble. A pesar de que mi patrón tomó acciones decisivas para erradicar la amenaza, las memorias de aquellos días persisten. Las noches se volvieron más tranquilas, pero mi mente siguió viajando a aquellos momentos. Con el tiempo, la vida del rancho continuó. Mi trabajo como jardinero se volvió más fácil sin la sombra del árbol. Sin embargo, siempre me sentí marcado por lo que había vivido. La obsesión por lo desconocido no desapareció por completo, de hecho se convirtió en una parte de mí. A veces me encontraba buscando signos de su regreso, aunque sabía que eso era imposible. Un día, mientras limpiaba la parte trasera del jardín, encontré un pequeño objeto entre las hojas secas. Era un colgante, un delicado medallón que brillaba a la luz del sol. Lo recogí y al sostenerlo en mis manos, sentí un escalofrío recorrerme. Era el mismo medallón que había visto alrededor del cuello de aquella mujer. Supe en lo más profundo de mi ser que había dejado una parte de ella en ese lugar y que la historia no había terminado. Decidí guardar el colgante en un lugar seguro, un recordatorio de lo que había vivido y un vínculo con esa belleza que había intentado atraparme. Aunque el árbol ya no estaba, su esencia y la de la mujer seguían presentes en mi mente. La vida en el rancho continuó, pero siempre llevé conmigo la lección de aquel encuentro, que la belleza puede ser tanto refugio como una trampa. Así, mientras sigo cuidando el jardín y la casa del extranjero, miro hacia la sierra y pienso en lo que acechan las sombras. La oscuridad nunca se apaga del todo, y la línea entre el deseo y el peligro es más delgada de lo que parece. Aunque el llanto sea silenciado, la historia de aquel ente, de aquella mujer más pálida que la luna, sigue viva en mi memoria. Un eco de lo que una vez fue, y quizá de lo que aún podría ser. ¿Cómo ven este relato, gente? Eh, de mis pensos, sí. Hola, hola Fer. Bueno, este relato yo lo retomo, pero la historia tal cual era, sin maquillajes,
Pues este cuate dice que sí, que veía a una mujer entre las raíces de este árbol retorcido y que cuando lo cortaron encontraron un montón de huesos de animales y de infantes. ¿Sí? Pues este cuate pues, ya no trabaja ahí en la actualidad. Ya no está laborando en este show. Em, y también les traigo un caso que quise poner en el muro de Facebook como historia. Ya saben que también me gusta ahí ponerles temas de investigación. Pero la verdad me da hueva a mí Facebook, ¿sí? O sea, a los creadores de contenido que quieren vivir de eso, pues qué bueno que dediquen el tiempo. Yo la verdad lo hago más por el arte que nada, porque sí es una hueva la censura. El tema de censura, uf. Y el siguiente caso que les traigo era muy censurable y después de meditar entre ponerlo censurado, no, digo, mejor no. Mejor lo contamos aquí en, en el Círculo Maldito, en exclusiva para ustedes. Es el caso de la vampira de Brasil, el caso de Lucina. Yo no sé hablar portugués, es el idioma que menos me agrada. Entonces, disculpen mi pronunciación. ¿Sí? En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en la década de 1960, se produjo un caso que conmocionó a la sociedad brasileña y se convirtió en una leyenda urbana. La historia de la Lucina, una vampira que aterrorizó a la población. Pero el caso, ¿qué es? En 1964 comenzaron a circular rumores sobre una mujer que atacaba y mordía a personas en la ciudad de Sao Paulo. La prensa local informó sobre varios casos de personas que habían sido atacadas y que presentaban marcas de mordeduras en el cuello. La policía inició una investigación y pronto identificó a la sospechosa, una mujer llamada Luisa Najib, conocida como ¿cómo sería? Luciña, sí, porque NH es ñ. Luciña. Luisa era una prostituta que trabajaba en la zona de la ciudad conocida como La Luz. La detención y el juicio. Luisa fue detenida en 1965 y confesó haber atacado a varias personas. Sin embargo, su confesión fue consideradamente incoherente y se cree que estaba bajo el influjo de las drogas. Durante el juicio, Luisa afirmó que había sido poseída por un espíritu maligno y que había sido obligada a cometer los crímenes. También afirmó que había sido víctima de abusos sexuales y físicos en su infancia. Luisa fue condenada a 30 años de prisión por los ataques. Sin embargo, su caso se convirtió en un símbolo de la violencia y la miseria que azotaban a la sociedad brasileña en ese momento. La historia de Luciña se convirtió en una leyenda urbana y ha sido objeto de varias obras literarias y cinematográficas. Su caso también ha sido estudiado por psicólogos y criminólogos como un ejemplo de cómo la sociedad puede crear monstruos. Ocurre lo mismo en el caso de la vampira de Barcelona. Si gustan, ahorita al final les cuento, no lo tenía contemplado para este programa, pero creo que va bien, ¿saben? Porque como que ya ando recuperando las energías. Bueno, pero ¿cuáles eran las características de esta vampira? Pues ya saben su nombre, ¿no? Luisa Najib tenía 25 años en el momento de su detención. Su ocupación pues era la prostitución y tenía pelo oscuro, ojos verdes y la piel pálida, tan pálida como la luna, como en mi relato. Su comportamiento: atacaba a personas, especialmente hombres, y les mordía el cuello. Motivaciones: pues como leyeron, ella confesó haber sido poseída por un espíritu maligno. Sí. A ver, vamos a ver un poquito los... El tío parece que me odia. No, no, amiga, es la modernidad, ¿no? Con esta dualidad moral, ¿no? Porque no se le puede llamar doble moral. Es una dualidad moral.
y una problemática de identidad. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo aprovecho este espacio para hacer arte, ¿no? Eh, Darle sentido a la vida también. Y de paso entretener aquí a toda la gente, que es de lo que se trata esto. Esta es la finalidad. Sí, no que, aquí no queremos crear un odio hacia nadie, ni siquiera tampoco a esta doble moral de las redes sociales y nada de eso. Nada de eso. Las cosas son lo que son y tenemos que adaptarnos. Hay que disfrutar, hay que aprovechar de esta libertad que tenemos aquí, amigos. Amigos que sean creativos, dibujen, hagan canciones, hagan cuentos, antes de que la inteligencia artificial nos arrebate todo esto que ya lo está haciendo. Bueno, para ya no desviarme más, les traigo otra parte aquí del programa. eh, Algo muy conocido aquí en mi tierra y creo que en toda Latinoamérica, entre todas, toda la persona que le gusta este tema de lo esotérico y de la brujería y de estos temas que les encantan a todos. Eh, Quiero hablar sobre la creencia de vampiros energéticos, que es lo que mayormente le dan, ¿cómo decirlo?, el significado al vampiro como tal. ¿Sí? La creencia popular sobre los vampiros energéticos es fascinante y se basa en la idea de que algunas personas se alimentan de la energía vital de otras. En la actualidad, esta creencia se ha popularizado en el ámbito de la autoayuda y la psicología, donde se habla de personas que, de forma consciente o inconsciente, absorban la energía de quienes los rodean, dejándolos agotados y sin vitalidad. Estos vampiros energéticos pueden ser personas con una personalidad dominante o manipuladora, que buscan controlar a los demás y obtener beneficios de ellos. También pueden ser personas con una baja autoestima o dependencia emocional que buscan la energía de los demás para sentirse mejor. Aquí tocando la teoría de los apegos, ¿no? Apego ansioso con apego evitativo, pues son una buena pareja. Pero siempre hay una parte que eh, queda fastidiada, queda agotada de la otra, ¿no? Eh, sí, sí, amiga. Eh, yo no lo estoy negando, ojo, ¿eh? Yo nada más estoy diciendo que es un tema que les gusta y que se le pueden dar varias explicaciones, hasta hablando desde la psicología, por ejemplo, ya como algo más formal, hablando de ciencia. Eh, También gente que sin necesidad de lo esotérico, con esto llamar negatividad, también te llegan a absorber la energía, sin necesidad de meter chamanismo y cosas así, que también ocurre, pues. Eh, bueno, eh, se basa en positiva, sí. Sí, 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 les comento, se alimentan de la energía positiva, dejándolas deprimidas, cansadas y sin motivación. Eh, Muchas personas creen que han sido víctimas de este tipo de vampirismo y buscan formas de protegerse de ellos. En la actualidad existen diversos métodos para protegerse de los vampiros energéticos. Y aquí en la audiencia les comento que mi amiga Rosana Oviedo, que es la dueña de la novia de Frankenstein, de esta página, ella sí fue víctima de esto, de este ataque de entes. Eh, ya contó aquí su relato, ya había contado aquí su relato y creo que también ya lo tenemos en video, ¿no, Rosana? No, no lo recuerdo bien. Pero me gustaría ponerlo aparte. No sé si lo metí como en una antología o no sé cómo estuvo. Pero lo vamos a subir también aquí la ciencia del terror porque para mí es como el caso mejor documentado acerca de este tipo de vampiros. Sus descripciones para mí son demasiado acertadas como para pensar que son falacias, ¿saben? Sí, o sea, yo que soy muy crítico, sí le creo, ¿saben? Eh, bueno, por ejemplo, ¿cómo protegerse? Pues con la meditación, la visualización, la afirmación positiva y el establecimiento de límites personales, mi gente. Eso es lo primero. Ojo,
La tristeza y la depresión son dos temas bastante peligrosos, ¿sí? Y a veces por ayudar a otra persona nos vemos tan metidos en ello que nos sentimos responsables. Cada ser humano es responsable nada más de su vida, mi gente. ¿Sí? Si podemos ayudar, bueno, si no, ni modo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es difícil tratar con una persona así. Por eso hay que dejárselo en manos a los profesionales. Es difícil. Terminan a veces contagiándose. Sí, así como lo oyen. Terminan contagiándose de esta tristeza y de esta depresión. Ese también es otro tipo de vampirismo. La creencia popular sobre los vampiros energéticos es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de proteger nuestra energía vital. Sí. Yeah. Ok, miren, ahí está la novia Frankenstein. Y más es el favor de poner en los comentarios el link para que vaya la gente a escucharlo. Ya me acordé, yo lo edité, ¿verdad? Con tu voz y te lo reenvié. Sí, sí, cierto, ya me acordé. Es fascinante su caso, la verdad. Sí, sí, es fascinante. Está muy bien documentado todo lo que le ocurrió. Yo vi evidencia, me enseñó fotografías y la verdad ves su persona actual y está muy bien recuperada porque cuando estaba bajo el ataque de este ente, sí se estaba consumiendo totalmente, ¿saben? Yo nunca he sufrido un ataque de esta índole, ¿saben? Eh, pero pues también mi personalidad es muy reacia, ¿saben? Y nunca me dejó... Bueno, sí, sí. Sí, tuve 10 años de sometimiento. Este... Sí, estabas muy... No solo delgada, amiga, estabas, algo demacrada, se te veía la piel eh, como de papel, se veía bastante mal cuando estaba bajo el ataque de estos. Pero bueno, antes de continuar con esto, quiero entrar hacia otra sección del programa que tengo para ustedes, que yo sé que aquí a la escucha le encanta y a mí también me encanta tanto así que tengo un montón de imágenes y he estado indagando mucho en este tema de Lilith, ¿sí? Este ente demoníaco del que les hablaba al principio del video. Eh, y he llamado a este artículo Lilith, la madre de los vampiros. Lilith, una figura enigmática y controvertida en la tradición judía, ha sido asociada con el vampirismo desde hace siglos. Su historia, llena de rebeldía y desafío a la autoridad, la ha convertido en un símbolo de la mujer independiente y poderosa, pero también en una figura temida por su conexión con lo oscuro y lo prohibido. Sí, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de estos entes. Simbólicamente, a mí me encanta esta figura de la mujer fuerte, ¿saben? Y a mí no me aterra. A mí no me aterra hasta como les aterraba a los de la Santa Inquisición y todos estos hombres de los siglos pasados, ¿no? A mí al revés, a mí me encanta esta figura, ¿saben? Es algo muy marcado para que me atraiga mucho una mujer, ¿saben? Eh, bueno, según la tradición, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo que él, a partir del mismo polvo, del mismo barro. Sin embargo, Lilith se negó a someterse a Adán, rechazando la posición de inferioridad que se le imponía. Eh, Manejándolo desde una perspectiva más investigativa, la verdad es, por ejemplo, es que miren, por ejemplo, el artículo quedó así. Exigió igualdad y autonomía, lo que provocó su expulsión del jardín del Edén. Pero como les comentaba hace rato, la realidad es que esto era de índole sexual. ¿Sí? Ella no quería estar debajo, ella quería montar. Y para los judíos y los cristianos que son mega ortodoxos, esto está mega mal visto, ¿sí? La sexualidad es para procrear únicamente y solamente quieren una posición en la que la mujer esté abajo y no arriba. ¿Sí? Y esto fue el desagrado que tuvo con Yahvé, ¿no?
Eh, ¿Y a dónde se le expulsó? Pues se le expulsó a las orillas del Mar Negro. Y allí tomó una nueva pareja, que es el demonio Samael, que antes no era demonio, era un arcángel, era uno de los vigilantes que bajaron a la tierra a cuidar a la humanidad, pero que al desobedecieron a Dios. Pero él antes de eso eh, se hizo pareja de Lilith y tuvieron varios hijos que se convirtieron en demonios. Y después a Samael Dios lo castra para que ya no pueda reproducirse. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza esta onda de los súcubos. Lilith quería seguirse reproduciendo, entonces nace el mito de que ella en la noche entra y se reproduce con hombres, como un súcubo. Exactamente. La madre de los súcubos e incubos, sí. Así es. Así nace esta leyenda, este mito. Y pues ya saben, se convirtió en la figura demoníaca asociada con la tentación, la sexualidad y la muerte. Se dice que dio luz a los Lilim, Lilimtu, por ejemplo, seres demoníacos que se alimentan de la sangre de los niños y que se consideran los antepasados de los vampiros. La asociación de Lilith con el vampirismo se basa en varios elementos: su rebeldía y desafío a la autoridad. Lilith representa la negación de las normas sociales y religiosas, lo que la convierte en una figura atractiva para aquellos que buscan liberarse de las convenciones. Su conexión con la sexualidad, Lilith es vista como una figura seductora y peligrosa capaz de atraer a los hombres hacia la perdición. Su asociación con la muerte. Lilith es la madre de los Lilim, seres que se alimentan de la sangre y que representan la muerte y la oscuridad. La figura de Lilith ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunas la ven como una figura maligna, mientras que otros la consideran una heroína que luchó por la igualdad y la libertad. En la actualidad, Lilith pues sigue siendo una figura fascinante y controvertida que continúa inspirando a artistas como a este eh, pobre escritor desgraciado que está aquí hoy haciendo la de narrador con ustedes, y pensadores también. Se asocia con el vampirismo, la convierte en un símbolo de la oscuridad y la rebeldía, pero también en una figura que representa la lucha de la autonomía. ¿Sí? Y en posteriores entregas voy a indagar un poquito más porque yo tengo conexiones, sí, como puso Rosana aquí en los comentarios. Yo tengo algunas conexiones con gente rinde culto, que rinde culto a Lilith. Yo la verdad me alejo no, no me gusta rendir cultos, no me gustan los ismos, siento que hacen que perdamos el sentido crítico, pero me gusta aprender de ellos de todos modos. Entonces, por ahí les voy a traer un programa especial de puro Lilith, van a ver que sí, porque hay elementos que no reuní hoy, pero que ahí los tengo. Casos también de culto y casos que son bastante macabros. Porque no solamente... O sea, cuando caes al fanatismo, ¿qué ocurre? Se pierde el sentido crítico y cuando se pierde el sentido crítico, el ser humano se hace más bestia. Empiezan a hacer estos sacrificios de sangre, de animales. ¿Sí? Oh, genial. Podemos hacer uno de diosas antiguas. Así estaría bien, porque Hécate también es de la... Está asociada también como la primera bruja ella, por ejemplo. Sí, sí, luego podemos hablar sobre ello. Pero bueno, tomando el tema de Lilith, también les traigo eh, una investigación acerca de los incubos y sucubos en latín, como debería nombrarse correctamente, pues incubus y sucubus, que son entidades del sueño y la seducción. Los mitos y leyendas han poblado la historia de la humanidad con una variedad de seres sobrenaturales que han despertado tanto temor como fascinación. Entre ellos los incubos y sucubos, que se destacan como entidades
intrigantes que han sido objeto de estudios en la demonología, la literatura e incluso la psicología. A continuación exploraremos sus orígenes, características y el impacto cultural que han tenido a lo largo del tiempo. Orígenes y definiciones. Incubos. Los incubos son demonios masculinos que, según la tradición, se posan sobre las mujeres mientras duermen y tienen relaciones sexuales con ellas. Su nombre proviene del latín incubare, que significa acostarse sobre. Se le atribuye la capacidad de seducir y agotar a sus víctimas, a menudo dejándolas en un estado de debilidad física y emocional. Por otro lado, tenemos a los súcubos. Los súcubos son demonios femeninos que realizan la misma acción, pero con hombres. Su nombre también proviene del latín succubare, que se traduce como acostarse debajo. Al igual que los incubos, los súcubos son conocidos por su habilidad para seducir a sus víctimas, a menudo llevándolas a la perdición. Ambas entidades son consideradas manifestaciones de la lujuria y el deseo sexual, y a menudo se les ve como representaciones de los miedos y deseos humanos relacionados con la intimidad. Características y representaciones. ¿Qué dice? Ok, ok. Sí, el de la... Ok, no, si no, pues al final del video yo lo busco y lo pongo, amiga, no te preocupes. Porque sí me gustaría que la audiencia viera este caso, en verdad. Es fascinante, es fascinante. A mí me inspiró a hacer otro relato que subí en mi especial de vampiros. Igual si lo puedes escuchar después, Rosana, me vas a decir, ay, amigo, ahí te lo volaste. Pero no me lo volé, está inspirado nada más. Bueno, continuando, la apariencia. Bueno, igual, Rosana, si puedes ahí en los comentarios, si tú puedes describir la apariencia que notabas, porque no es tan fácil verlos como piensa la gente. Pero tradicionalmente los incubos y súcubos son descritos como seres extremadamente atractivos, capaces de cautivar a sus víctimas con su belleza y carisma. Sin embargo, en algunas representaciones se les da un aire demoníaco mostrando rasgos que destacan su naturaleza sobrenatural, como alas, colmillos o piel de tono inusual. Su comportamiento, pues ambos seres son conocidos por su astucia y su habilidad para manipular las emociones humanas. Acá también yo les podría decir que la sexualidad no tiene que ver únicamente con el acto sexual. También tiene mucho que ver con nuestras emociones, ¿sí? Con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Bebo sangre. De vampiros. ¿Ya vieron mi cuadro de Vlad Tepes Dracul? Vlad Tepes Dracul. En arte bizantino, pero hecho en la modernidad. Bueno, se dice que pueden entrar en los sueños de sus víctimas utilizando el mundo onírico para ejercer su influencia. Este aspecto ha llevado a interpretaciones modernas que ven a los incubos y súcubos como manifestaciones de las ansiedades sexuales y los deseos reprimidos. Aquí se escucha una terminación muy psicoanalítica, ¿no? Pero no lo niego, ¿saben? También tiene mucho que ver. Pero ¿hasta qué punto estas ansiedades sexuales y deseos reprimidos sí son parte de nosotros y qué tantas son implantadas, ¿no? Tomando el aspecto de los incubos y los súcubos. ¿Qué tal que sea causada por un ser de esta índole, ¿no? Miren, ven. Aquí Rosana nos comparte. Muchas gracias, Rosana. Lo que ella vio. Dice que nunca le vio la cara. Dice que tienen brazos largos, delgados, piel azulada o gris y garras, uñas muy largas y puntiagudas. Dice, sueñas como que están intimando
con alguien y despiertas arañado con la sensación real de haber tenido sexo. Sí, muchas gracias, Rosana, por tu descripción. Bueno, pero también han tenido un impacto cultural en la literatura y el arte. Los incubos y súcubos han sido fuentes de inspiración en la literatura, desde las obras de autores medievales hasta la literatura contemporánea. Estas entidades han sido utilizadas para explorar temas de deseo, pecado y redención. En el arte a menudo aparecen en escenas que representan la lucha entre el bien y el mal, simbolizando las tentaciones que enfrentan los seres humanos. Pero la psicología, ¿qué hay en la psicología? En el ámbito psicológico, los incubos y sucubos han sido interpretados como representaciones de las experiencias sexuales y los sueños lúgubres que pueden resultar de la ansiedad o el estrés. Algunos psicólogos sugieren que los relatos de encuentros con estas entidades pueden reflejar problemas más profundos relacionados con la sexualidad y las relaciones interpersonales. En cuanto a la creencia y el folclore, pues en muchas culturas la creencia en sucubos e incubos ha sido parte de la mitología local. En la Edad Media, por ejemplo, se creía que estos seres podían causar enfermedades o malestar físico en las personas, y se les atribuían fenómenos como la parálisis del sueño. Las víctimas a menudo describían sensaciones de opresión en el pecho y la incapacidad de moverse, lo que se interpreta como una intervención demoníaca. Como ven, una cosa es segura, causan fascinación, ¿no? Causan fascinación, eso sí es seguro. Órale, sientes el cuerpo dolorido después del sueño. Interesante. Nunca bueno, no sé, necesitaría hacer memoria para saber si a mí me llegó a ocurrir algo parecido. Sí. Tengo otro relato más y al último voy a hablar un poquito de Enriqueta Martí otra vez, que la quisimos meter en el tema de las brujas, pero a ella se le conocía como la vampira de Barcelona. Y en la cuestión, ¿por qué hablamos de asesinos seriales en este tema de vampiros? Pues no es más que por esta cosa de la sed de sangre. Y la sed de sangre no precisamente te lleva a beberla, sino a derramarla. Por eso les hablé acerca del caso de esta supuesta vampira de Brasil. Y quiero traerles también el tema de Enriqueta Martí. Pero bueno, segundo relato. La sombra. Cuando me mudé a una casona antigua en el centro de Bogotá, no imaginaba que mi vida daría un giro tan oscuro. La presencia tenía un encanto peculiar. Paredes de ladrillo expuesto, techos altos y una historia que parecía susurrar en cada esquina. Compartí el lugar con 3 chicas más, todas ellas tan entusiastas y alegres que me sentía afortunada de haber encontrado un hogar después de un largo tiempo buscando. Sin embargo, lo que comenzó como una nueva aventura, pronto se convirtió en una pesadilla. Las primeras noches fueron tranquilas, llenas de risas y conversaciones hasta el amanecer. Pero después de una semana, algo cambió. Empecé a notar una sensación extraña al caer la noche. Era como si el aire se volviera más denso, como si una sombra se cerniera sobre mí. La primera vez que sentí la presencia fue mientras intentaba dormir. Un escalofrío recorrió mi espalda y el silencio se tornó inquietante. Me dije que era solo mi imaginación, el resultado de haberme mudado a un lugar tan antiguo. Sin embargo, las noches siguientes se hicieron más intensas. Al principio los sueños eran perturbadores, llenos de figuras sombrías que se desvanecían antes de que pudiera ver sus rostros. Después, las pesadillas se tornaron más vívidas. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, impidiéndome respirar. Despertaba empapada en sudor, con el corazón a 1000 por hora.
Pero al contarle a mis compañeras lo que me ocurría, todas se reían, pensando que era solo una adaptación al nuevo lugar. Con el tiempo, los episodios se volvieron más frecuentes. Una noche mientras dormía, sentí una mano fría acariciando mi piel. Me desperté de golpe, pero no había nadie. La sensación de ser observada se intensificó y a menudo encontraba pequeños objetos movidos en mi habitación. Mis compañeras, aunque solidarias, no podían entender la gravedad de lo que estaba viviendo. A medida que los días pasaban, mi energía comenzó a desvanecerse. Me miraba al espejo y notaba lo delgada que me estaba volviendo, como si alguien estuviera robándome la vitalidad. Una noche, en un estado de desesperación, decidí quedarme despierta, esperando encontrar la fuente de mi tormento. Las horas pasaron lentamente y cuando el reloj marcó la medianoche, la atmósfera en la habitación cambió. La sombra que había sentido antes se materializó, tomando la forma de un hombre atractivo pero inquietante. Sus ojos eran oscuros y profundos, y su sonrisa, aunque seductora, tenía una esencia perturbadora. Era un incubo, y no podía dudarlo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó y sentí como la energía comenzaba a drenarse en mí. Era como si absorbiera mi esencia, dejándome vacía. En ese momento comprendí que no estaba soñando. La locura me invadió y la desesperación se convirtió en un grito silencioso. Cuando finalmente logré despertar, el sol ya había salido, pero la sensación de agobio no se desvanecía. Mis compañeras notaron que algo no estaba bien. Me veía demacrada y con ojeras profundas, incapaz de concentrarme en nada. Una tarde, mientras discutía con una de ellas sobre mis experiencias, mencionó que había escuchado historias sobre la casa. Dijo que algunos antiguos inquilinos también habían experimentado cosas extrañas. La idea de que mi sufrimiento no era solo mío me dio una pizca de esperanza, pero también un miedo profundo. Decidí compartir todo lo que había vivido. Mis compañeras, inicialmente escépticas, empezaron a preocuparse al notar la transformación de mi cuerpo. Una noche decidieron quedarse despiertas conmigo, dispuestas a presenciar lo que me ocurría. A medida que la oscuridad se cernía sobre la casa, la atmósfera se tornó pesada y cargada. El reloj marcaba la medianoche cuando, de repente, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. La figura apareció de nuevo y esta vez mis compañeras no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Se quedaron paralizadas observando cómo la sombra se acercaba a mí. El incubo se abalanzó y pude escuchar susurros que parecían promesas de deleite y desesperación. Mis amigas gritaron, intentando alejarlo, y en ese momento la sombra se desvaneció, dejando solo un frío helado en su lugar. A la mañana siguiente, nuestras conversaciones giraron en torno a lo que habíamos presenciado. Mis compañeras no solo creían en mí, sino que estaban dispuestas a ayudar. Decidimos que lo mejor sería mudarnos a otro lugar, lejos de esa casona que se había vuelto un refugio para el terror. Comenzamos a buscar un nuevo hogar y después de unos días encontramos un pequeño apartamento en un barrio más alegre y luminoso. Con el paso de los días mi salud mejoró notablemente. La delgadez que había asolado mi cuerpo comenzó a desvanecerse y la luz regresó a mis ojos. Las risas y la camaradería regresaron, y aunque las sombras de la casona seguían acechando mis recuerdos, su poder sobre mí se había debilitado. Finalmente, un día, mientras contemplaba el atardecer desde la ventana del nuevo apartamento, comprendí que había dejado atrás la locura y el miedo, a pesar de las experiencias aterradoras. Había aprendido a valorar mi fortaleza y la importancia de compartir mis luchas. La vida continuó y aunque nunca olvidaré lo que viví, sabía que había salido victoriosa. Las sombras pueden ser aterradoras, pero siempre hay luz al final del camino. ¿Quién sabe qué me habría ocurrido de haberme quedado ahí? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, criaturas de la noche? Este relato se parece a lo que contó Rosana. Esa no es la historia que me inspiró Rosana. Esta historia me la envió una chica de Barcelona que no alcancé a transcribir bien, por eso cometí tantos errores
a leerla. Ah, ok, ok, Fernando, sí, está bien. Este, había más espectadores, ¿sabe qué show con esto? A veces también engaña, ¿verdad? El contador. Y, pero sí, se parece, fíjate. De hecho, cuando me lo estaba contando, yo dije, oh, sí hay similitud, ¿sí? Este ente, ¿no? Que también que se aferra a la casa y que se empieza a alimentar de, sobre todo de las mujeres, que son las que tienen más energía, ¿no? Dicen que en lo sexual, pues, representan más energía también ellas. Eh, Nunca investigó lo que era la energía que le dejaba, no parece tan seguro para... No, no investigó. De hecho, o sea, dice que ya que se fue, pues ya se recuperó y esto y lo otro. Capaz y le ocurría como en el almohadón de plumas, ¿no? De Horacio Quiroga, Laura. Buenas noches, Laura. Y ella nos ve desde Canadá, ¿sí? Yo si no tuviera hijos, ya estuviera allá también, ¿saben? Ah, ah, pero sí, no, no lo investigó Laura. Sería cuestión de contactarla y preguntarle más acerca del caso. A veces ni siquiera necesito contactarlas. Ellos solos siguen. No saben la cantidad de personas que eh, quieren traer su relato por acá. Este, ok. Ok, Fernando, igual si gustas, también puedes enviármelo a WhatsApp y desde aquí lo leo también. Para no estarlo leyendo de ahí desde los comentarios. De hecho, prefiero que me los envíen al privado, ya sea Messenger o WhatsApp, que aquí en los comentarios es un poquito más complicado de leerlos. Ah, bueno, sí lo puso, no, no pasa. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga es un cuento. Te lo recomiendo, Laura. Creo que son 2 páginas nada más. En la cual un matrimonio joven, la mujer empieza a languidecer, empieza a tener esta flaqueza, ¿sí? Y bueno, mejor léelo. Mejor léelo, ¿para qué te cuento un spoiler? De todos modos, digo, son 2, 3 páginas a lo mucho, ¿sí? Pero sí está muy perturbador. Claro que sí. Este. Sí, sí, sí. Ah, la verdad que casi no iba a transmitir hoy, pero ya que estoy aquí, me siento bastante contento aquí de estar con todos ustedes. Es bastante grato. Y no soy un vampiro energético, ojo. Al contrario, siento que cuando eres una persona enérgica, hay como esta retroalimentación de energías, ¿no? Y nos retroalimentamos. Sí, muy bien, Laura. Este, léelo, por favor. Y por favor, eh, queremos los relatos de ya del pueblo, ¿sí? De Zapotlanejo. Creo que me habías dicho que con tus padres, ¿no? Creo que me habías dicho que con tus padres, sí tienes varios relatos. Este, todos estos relatos son muy bien recibidos aquí en el canal. Recuerden que también una de las finalidades del por qué yo abro este proyecto es precisamente para que no se pierdan estas historias, ¿no? De los abuelos, de los lugares donde estamos, o de lo que nos ha ocurrido. Ok, vamos a leer lo que nos envía otra bruja del círculo de brujas, Fernando Macerini. Sí, él también es bruja de aquí del círculo de brujas. Somos brujas todos. Dice, en el medio metal tenía... Medio metal, o sea, de la música metal o de la industria.
Tenía un amigo que siempre que peleaba, a ver, que peleaba o terminaba con la novia, nos buscaba tanto a mí como a mi esposa y siempre nos contaba sus cosas y era una cosa que, este, ah, ¿qué dice? Era una cosa que cuando lo escuchaba me sentía cansado y hasta demacrado. Y cuando llamaba a mi esposa para contarle sus problemas, le consumía su energía. Hasta una vez la encontré muy mal, con dolor de cabeza y muy agitada. Prácticamente nos consumía la energía. Sí, 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 sí. Sí, esto ocurre. Yo de por sí soy bien ermitaño, la verdad. Este, quien me haya visto, y no, no, tampoco soy diva, porque sí me ha visto todos mis amigos y me llegan a ver, ¿sí? Pero de por sí soy medio ermitaño y en esta cuestión de que piensan que uno es psicólogo y que tiene uno la obligación de darle terapia a todos, pues no, no, no funciona así. A aquellas personas que son más cercanas a mi círculo inmediato, sí. Y de misma manera, si me llego a encontrar con alguien en estado de crisis, pues sí haré una técnica de intervención, pero no me quedo ahí porque sí es desgastante, señores. Sí, sí, sí es desgastante, ¿cómo no? No, tenemos vida más allá de esto de la psicología. Sí, sí. Sí, así pasa, Fernando. Sí me ha pasado. Y yo me he alejado de muchas personas que me hacían lo mismo, pero yo no lo sentía tan así, ¿sabes? Más bien, como, como influían tanto sobre mi personalidad en aspectos negativos, pues preferí cortar cortar la relación, pues, de amigos que son incluso familiares, que eran quienes consideraba mejores amigos. No me hicieron nada, ojo, ellos no me hicieron nada. Yo, de hecho, me llegan a buscar, los saludo y todo eso, pero ya no soy como de estar con ellos, sí, o sea, de salir de cotorreo y todo eso, no. No, 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 porque siendo un análisis de conducta es nociva. Son nocivas y también se contagia, ¿sí? Si se llega a contagiar uno. Este, medio amigo, tío, ok. Bueno, por último, les traigo el caso de la vampira de Barcelona, nuevamente. Esta es la versión oficial. Enriqueta Martí nació el 2 de febrero de 1868 en Barcelona. Fue una criminal española conocida popularmente como la vampira de la calle de Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Se le ha considerado tradicionalmente perpetradora de secuestro y proxenetismo y asesinato en serie de niños, aunque investigaciones concurridas en 2014 creen que solo se puede probar fehacientemente el secuestro de una niña, la niña Teresa Guitart, por el que fue condenada. Okay. ¿Y cuál es la versión oficial? Pues la versión oficial es que Enriqueta Martí eh, nació el 2 de febrero en San Feliu de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajara como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en los lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Pujalao. La pareja tuvo una relación tormentosa, reconciliándose y separándose unas 6 veces. Según Pujalao, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres, su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución ni el mundo de la gente de mal vivir. Se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día, mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias,
vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas. Y se hacía ver en el Teatro del Liceo, el Casino de la Arrabasada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar a un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Pero ¿cómo se dieron cuenta de esto? Fíjense bien. Dice que no tenía necesidad alguna de mendigar, ya que además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía profesión de curandera y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente para curar la tuberculosis, tan temida en aquella época, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura con la medicina tradicional. Gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por los restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De esos niños lo aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos y los huesos que normalmente transformaba en polvo. Por esta razón, no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Detención de Enriqueta por secuestro. El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Guitar con Ghost. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó, y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado, y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio. Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya, y ella le cerró la ventana sin decir palabra alguna. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle, con quien tenía amistad, y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitar con Ghost, que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el piso de la calle Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías, encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresita y la otra niña, que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesto en duda. Teresita explicó cómo en un momento en que se la alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano, prometiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver, y Enriqueta la cubrió con un trapo negro. Para no hacerles el cuento más largo, ¿qué ocurre cuando llegan aquí con Enriqueta? Este, Descubren muchos huesos, ¿no? Y estos ungüentos que olían raro y todo el rollo, pues se llevan a Enriqueta a la cárcel, ¿no? ¿Y qué ocurre con Enriqueta estando en la cárcel? Enriqueta tenía una libreta. Si me pusieron atención, al principio de este caso, estaba hablando de que quiénes eran los clientes de Enriqueta que compraban sus ungüentos y todos
sus medicinas, ¿no? De brujería, pues era la gente de clase alta. Sí, señores. Y en la lista venía su lista de clientes, pero ojo, esta lista de clientes no solamente era de estos ungüentos, eran de aquellos que le pedían servicios sexuales infantiles. Así es, señores. Entonces se da cuenta la policía, se dan cuenta estos ricos, estos burócratas, de la existencia de esta libreta. ¿Y qué ocurre? Pues que Enriqueta tenía cáncer y se murió. Y la libreta desapareció. Actualmente ha sido reabierto este caso de Enriqueta Martí. Y se ha puesto en duda de que todos los huesos fuesen de niños muertos. Lo que ocurría acá es que también ella practicaba abortos. Esto era otra cosa, que también era muy vista aquí en México. Abortos clandestinos y demás. Pero mayormente los huesos eran de animales, no eran de niños. Los únicos dos casos que se le conocen acerca de que hubo secuestro, pues fueron estas dos niñas. La otra niña, la otra niña que estaba con Teresita, era sobrina de Enriqueta y también la había secuestrado. Así es. Como ven este caso de Enriqueta Martí, ¿lo conocían? Es bastante aterrador, ¿no creen? A ver, vamos a ver los comentarios antes de retirarnos. Porque ya estamos cansados. De hecho, ya traigo la voz bien rasposa. El tipo era tan tóxico que llamaba en la hora del almuerzo y se quedaba pegado hasta 2 horas en el fono. Bien pesado. No, amigo, pues no estás obligado a contestarle, ¿sabes? Digo, sí, pobrecito, pero híjole, no, no, yo no tengo la responsabilidad. Sí, sí, sí. Este, qué pesado. Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Y también me costó trabajo, como negarme, porque siempre tenemos este síndrome del Salvador, ¿no? Y también es complicado salirte de él. Ah, bueno, gente, yo considero que vamos cerrando este en vivo de hoy. Queda para la posteridad, aquellos que no llegaron a conectarse, pues lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Y se vienen más cositas, como dicen los artistas. Este, vamos a hacer un en vivo acerca de diosas antiguas, sí, también. Pero tomando en cuenta la última encuesta que hice, vamos a... El siguiente tema va a ser sobre fantasmas. Y voy a traer muchos relatos de fantasmas. Se los prometo, tengo muchísimos. Fascinantes. Más que teorías y demás. Eh, pero ya saben, yo les aviso con tiempo. Ahora sí voy a poner publicidad con tiempo para que puedan estar presentes aquí en nuestro círculo de brujas y a ver qué otra bruja de nuestro círculo se quiere unir para ese entonces. Bueno, mi gente, por esta noche sería todo. Les agradezco haber estado aquí conmigo apoyándome. Les deseo felices madrugadas y si se llegaron a asustar, pues ahora sí que no es mi responsabilidad, ¿sí? Ah, no es cierto. Les deseo buenas noches y espero volverlos a ver muy, pero muy pronto. Les deseo lo mejor. Nos estaremos viendo muy pronto.